Dios con ustedes, apreciable familia en Cristo. Hoy me toca compartirles la palabra de Dios en el libro de Esdras, en el cual vienen una serie de acontecimientos en el costo y la reconstrucción del templo de Dios. Y esta historia se basa en un decreto de Ciro. Pero ahí la palabra y el capítulo y el versículo clave es en el capítulo 1 en el libro de Esdras y versículo 1 al 6. De ahí se desprende todo el libro de Esdras, porque ahí viene cómo Dios usa a Ciro, rey de Persa, ¿verdad? Porque dice ahí en su palabra que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persa, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ¿verdad? Ahí le paro tantito y vean cómo es el mensaje. Dios despierta el espíritu de Ciro, y Ciro era un rey, ¿no? Pero ¿qué había ahí? Había cautividad, había exilio de los israelitas, ¿verdad? Entonces ahí empieza y hace el decreto de levantar, porque Dios, el Espíritu de Dios, le hace a Ciro revelar y levantar ese exilio para que fueran y reconstruyeran su templo. Por eso en el primer año del reinato de Ciro en Babilonia, a partir de marzo del 538 a.C., después de haber capturado Babilonia en octubre del 539, Ciro, el fundador del imperio persa, reinó sobre los persas desde el 559 hasta el 530, en el cual en el libro de Isaías, fíjense lo maravilloso que es Dios, los propósitos de Dios. A veces nosotros queremos hacerlo, que nos responda en una oración, pero imagínense cuántos años estuvieron en el exilio y cómo lo llama Dios a Ciro a través del profeta Isaías en el 44:28 y en el 45:1. Dios lo llama a Ciro mi pastor y ungido, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjense cómo empieza. Jeremías había profetizado una cautividad de 60 años en Babilonia, y eso lo vemos en Jeremías 25, 11 al 12 y 29, 10. La primera deportación tuvo lugar en el 605 a.C., al tercer año de Joacim, rey de Judá. Eso lo vemos en Deuteronomio 1:1, capítulo 1, versículo 1. En el 538, casi 60 años más tarde, comenzó a regresar el pueblo. Entonces quiere decir que aquí Ciro hace el decreto y los invita a que regresen a Jerusalén, que está en Judá, y ahí dice: quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y aquí empieza y empieza a desmenuzar el regreso a Jerusalén. Los que volvieron con Zorobabel, el edicto, la lista de los exiliados, la restauración del culto en el templo, eso lo vemos en el capítulo 3, la reconstrucción del altar, en el capítulo 3, versículo 1-3, la fiesta de los tabernáculos, comienza la construcción del templo. Hay una serie de acontecimientos y lo que costó, la oposición también, ¿verdad? Los enemigos que había que no se quisieran. ¿Por qué? Porque los israelitas empezaron a construir el templo con una alegría, con una algarabía y alabando y glorificando el nombre de Dios, ¿verdad? Y cosa que a los enemigos no les pareció. Entonces vienen
y hacen y los intimidan, ¿verdad? Entonces todo esto, toda esta historia que encierra el libro de Esdras, es un gran acontecimiento, porque es el levantamiento del exilio, después de estar exiliados fuera de casa por 70 años, ¿verdad? Y a quien le toca levantar, al rey Sirio de Persia, y ahí empieza la reconstrucción del nuevo templo, pese a quien le pese y a los enemigos que se opusieron, pero hubo grandes reyes también que Dios usó para que esa obra de Él se cumpliese. Dios me los bendiga grandemente, esperando, y los invito a leer el libro de Esdras, porque ahí está la reconstrucción y los grandes acontecimientos de alabar a nuestro gran Rey. Amén.